¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Antes que nada te pido una disculpa por este eco que se escucha en mi voz, pero pues es debido al lugar en el que me encuentro transmitiendo el día de hoy. Fíjate que precisamente en un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1821, México va a ser por fin independiente después de una guerra que duró 11 años. Todos hemos escuchado de la campaña militar encabezada por el cura Miguel Hidalgo. De hecho, en la historia oficial, Miguel Hidalgo es llamado el padre de la patria y tiene el gran mérito de haber iniciado con la Guerra de Independencia aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, como ya hemos dicho en otras cápsulas, su movimiento militar solamente duró de septiembre de 1810 a enero de 1811. Y cabe también volver a reiterar que Miguel Hidalgo pues nunca habló de independencia nacional, sino más bien habló de fidelidad al rey Fernando VII, que estaba prisionero en Bayona por el emperador Napoleón Bonaparte, y él hablaba pues de que se mantuviera esa fidelidad al auténtico rey y no al usurpador que se encontraba gobernando en España. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas tiene él el mérito de haber iniciado una guerra de separación de España. Te comentaba que Miguel Hidalgo fue finalmente derrotado en enero de 1811 en el puente de Calderón, y cuando intenta escapar hacia los Estados Unidos va a ser tomado preso y fusilado en Chihuahua a mediados de ese año. Quien lo va a suceder en la guerra por la independencia, en esta guerra insurgente, va a ser el cura José María Morelos y Pavón. Sin embargo, aunque él sí hablaba de independencia y aunque él también tuvo un ejército ya más conformado, más disciplinado, bajo una estrategia militar en esta campaña por la independencia, y que además pues iba a dar inclusive lo que sería como las bases de una constitución para el nuevo país que surgiría, con los llamados sentimientos de la nación de inspiración de él. Bueno, al final de cuentas, su campaña va a durar 5 años, porque en diciembre de 1815 va a ser fusilado en Ecatepec. Y bueno, podríamos decir que Morelos pues fue prácticamente un líder que se arraigó en nuestra nación, que todavía no era México, sino era la Nueva España. Y cuando él es fusilado, pues el movimiento insurgente va a ir desapareciendo poco a poco, y esto debido a que el virrey de la Nueva España, Apodaca, que está aquí a mis espaldas una imagen de él, pues le va a ofrecer a los caudillos insurgentes que aún quedan vivos, pues les va a ofrecer una amnistía o un perdón, es decir, no los va a perseguir siempre y cuando dejen de luchar por la independencia de México. Y varios de esos insurgentes pues se van a rendir y no van a continuar su lucha, a excepción de Vicente Guerrero, el cual en la sierra de lo que hoy es el estado de Guerrero va a continuar con algo más bien llamado guerra de guerrillas, la cual consiste pues en atacar por sorpresa al enemigo, en este caso a las poblaciones o a las personas o a las unidades virreinales, pero así como atacaban, escapaban. La guerra de guerrillas se caracteriza por atacar por sorpresa y luego escapar, huir, no quedarse a hacer frente al enemigo. De tal forma que en este periodo de 1815 a 1820, pues solamente va a ser Vicente Guerrero el que encabece ese movimiento por la independencia, pero de una manera muy aislada y muy desarticulada, porque no quedaban más jefes insurgentes, y sobre todo que hubiera un líder que los encabezara a todos, como en el pasado lo había sido José María Morelos. Quiero decir que este señor que aparece a mis espaldas, llamado Agustín de Iturbide, pues va a ser un criollo, igual que fue criollo Miguel Hidalgo, igual que fue criollo otros que antes quisieron que México se independizara. Y esto es porque una de las causas internas por las que México se va a independizar, pues es que los criollos se sentían desplazados por los españoles peninsulares que vivían aquí en la Nueva España. Y bueno, Iturbide, como buen criollo, pues también existía en su alma y en su pensamiento ese anhelo de independencia. Sin embargo, pues él desde pequeño, desde muy joven, había pertenecido al ejército virreinal. Fue un militar que se formó en su carrera al fragor de la batalla. A él le tocó enfrentar, por ejemplo, entre otros, a José María Morelos y derrotarlo.
Sin embargo, pues aunque él peleaba y le tocaba estar en el bando del virrey, pues muy en su conciencia y muy pues en su pensamiento, en su esencia de criollo, también quería que México fuera una nación independiente de España y que fuera gobernado por los mexicanos, que en este caso los criollos eran mexicanos, porque si bien eran hijos españoles, eran españoles nacidos aquí, entonces ya tenían ellos un sentimiento de pertenencia a México. Es por eso que Agustín de Iturbide, a pesar de que había perseguido a los jefes insurgentes y los había combatido y muchas veces los había derrotado, pues cuando en 1920 la conspiración de la Profesa lo nombra a él coronel de todo el ejército virreinal que había en la Nueva España, pues su primera encomienda es que vaya y salga a enfrentar a Vicente Guerrero, porque era Vicente Guerrero el único caudillo insurgente que quedaba en ese momento. De tal forma que si Guerrero y su ejército eran apagados, eran suprimidos, pues terminaba todo ese movimiento por la independencia que de alguna manera había estado sobreviviendo. Sin embargo, Iturbide, como criollo y que quería él la independencia de México, pues decide mejor enviarle unas cartas a Vicente Guerrero en donde le plantea que él también, como guerrero, quiere la independencia nacional y le propone que mejor unifiquen sus ejércitos y que de esa manera obliguen al gobierno virreinal a reconocer la independencia de nuestra nación. Al principio, pues Vicente Guerrero no va a aceptar porque va a creer que es una trampa que Iturbide le está tendiendo para que cuando se presente con él pues lo pueda capturar y desarticular a su ejército. Sin embargo, después de varias cartas, pues se va a llevar a cabo esta alianza que ha quedado plasmada o representada en la historia a través del famoso abrazo de Acatempan en Guerrero. Algunos historiadores dicen que este acontecimiento que está reflejado aquí a mis espaldas, pues solamente es eso, un símbolo que en realidad pues nunca existió, porque tanto en la fecha que se marca como que se dio ese abrazo, pues tanto Guerrero como Agustín de Iturbide se encontraron en lugares muy distintos y diferentes, pues lejanos. Sin embargo, esta representación del abrazo de Acatempan, pues ha sido el símbolo de esa unión que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide hacen finalmente para unificar sus ejércitos y buscar la independencia nacional. Es así que en 1820 Agustín de Iturbide va a redactar el plan de Iguala, precisamente en el estado de Guerrero, el estado actual de Guerrero. En Iguala va a redactar un plan en donde rescata varios de los pensamientos de José María Morelos y los va a plasmar en esta bandera que vemos a mis espaldas, la bandera de las 3 garantías. Esas 3 garantías eran la religión, el color blanco, la unión, que era el verde, y la unión, que era el verde, sí, el blanco la religión, el verde la unión y el rojo la independencia. El blanco que representa a la religión católica como única que se iba a profesar en la nueva nación mexicana. El verde que era la unión de todos los mexicanos por encima de castas. Ya no iban a existir más las castas, sino que ahora todos los que aquí vivieran iban a ser mexicanos. Ya no va a haber mulatos, ya no va a haber criollos, ya no va a haber mestizos, ya no va a haber indígenas, nada. Iban a ser una sola nación, mexicanos. Y el rojo, la independencia, que simbolizaba que México no sería dependiente de ninguna nación y que se autodeterminaría, es decir, que se gobernaría a sí misma. Estos fueron los 3 colores originales, así significado de nuestra bandera nacional. Claro que en la actualidad, de una manera más poética, dicen que el blanco es la nieve de los volcanes y que el verde es el verde de los campos de la patria y el rojo la sangre de los héroes y mártires. Pero en su origen fundacional de nuestra nación, Agustín de Iturbide dejó plasmado que el blanco era la religión, el verde la unión y el rojo la independencia. Y las 3 estrellas pues representaban esas 3 garantías. Por eso es que Iturbide forma el ejército trigarante. Cuando el virrey Apodaca se retira porque es mandado llamar de España y se forma y mandan a un nuevo virrey, que es el virrey Juan de O'Donojú, bueno, pues ya Iturbide al mando del ejército trigarante, el ejército de las 3 garantías, pues lo está esperando en Veracruz, lo recibe en el puerto de Veracruz y en Córdoba van a firmar en agosto de 1821, como está aquí representado atrás, van a firmar el Acta de Independencia.
el virrey Juan de O'Donoghue, representante del rey de España, no le queda otra más que aceptar que México es independiente, porque se encuentra con que el único ejército que existe en la Nueva España está en rebeldía contra el rey, y en este caso contra él, que es su representante. Por eso es que O'Donoghue va a firmar y a reconocer la independencia de México. De ahí de Córdoba a Veracruz, Iturbide y Juan de O'Donoghue se van a ir hacia la Ciudad de México. Y finalmente, un día como hoy les decía, el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide, al mando y a la cabeza del ejército trigarante, va a ingresar a la Ciudad de México en un desfile militar que va a ser pues aclamado por la población. Literal, como se ve ahí la representación, va a haber papelitos de colores representando la bandera de las tres garantías, y además se va a repicar la campana de la Catedral Metropolitana. Dicen también las crónicas de algunos lugares como aquí en Guadalajara, que al mismo tiempo o al mismo día que Iturbide ingresa triunfante a la Ciudad de México, pues también aquí en la Catedral de Guadalajara las campanas repiquetearon, reconociendo o festejando que México por fin ya era independiente. Los restos de Agustín de Iturbide se encuentran actualmente en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Si tú entras por la puerta principal, avanzas por el pasillo de tu mano izquierda y al fondo, en la última de las capillas, ahí se encuentra la osamenta, los restos de quien fuera, pues por mérito propio, el padre de la patria. En una cápsula posterior podremos ver qué fue esto del primer imperio mexicano encabezado por Iturbide. Por el momento, pues baste con decir que finalmente él es quien logra la independencia nacional y además sin derramamiento de sangre. Él es el que logra al final de cuentas los anhelos de todos aquellos insurgentes que dieron su vida, que dieron su tiempo, que derramaron su sangre por el anhelo de que México se gobernara a sí mismo. Finalmente, pues solamente quiero hacer la reflexión final de que, pues a pesar de que han pasado ya bastantes años, pues los mexicanos de la generación actual, pues estamos también obligados a defender, a proteger, a perpetuar esa independencia que por lo menos de nombre y por lo menos históricamente se hizo, aunque en algunos aspectos, como lo veremos después, tal vez en la parte política y en la parte económica, tristemente seguimos dependiendo de otras naciones. Sin embargo, yo pienso que México, como cualquier otra nación, y así como le ha pasado también a los seres humanos, pues está en un proceso de crecimiento y que finalmente habrá de llegar a un momento de madurez en el que podrá gobernarse muy bien a sí mismo. No olvides suscribirte a mi canal y darle like si te ha parecido interesante, compartir con tus amigos, y bueno, pues también si tienes alguna pregunta o alguna duda, escribirla en los comentarios y con mucho gusto las aclararemos. Muchas gracias y nos vemos en una nueva cápsula de Historia de México. Hasta pronto.